Que el Señor los bendiga una vez más. Seguimos con este tema del matrimonio. Habíamos terminado acerca de Romanos 6, que no presentar nuestros cuerpos para hacer cosas malas, especialmente nuestros miembros. Y vamos a ver acerca de maldiciones generacionales. Algunas personas creen en esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, una pregunta que puede surgir: ¿qué pasa si en mi genealogía de mis antepasados hay historia de divorcio, de adulterio, de fornicación, de aborto, todas estas cosas que tienen que ver con el matrimonio? Las personas pueden preguntarse: ¿significa que yo también voy a tener estas maldiciones generacionales? Y la pregunta, la respuesta para esto es otra pregunta. Todo depende del Dios que uno cree. O sea, es un Dios y el poder de la sangre de Cristo, de lo que pasa en la conversión de una persona, si realmente es una nueva criatura, como dice Corintios 5:17, 1 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasan, como dice Colosenses, lo que hizo Dios, la victoria en la cruz, públicamente haciendo esto en la cruz, quitándole las llaves a Satanás. Entonces vemos qué es lo que creemos de Dios. Es imposible que una persona que está caminando en santidad, que está cubierto con la sangre de Cristo, está lleno del Espíritu Santo, ya ha tenido una experiencia de convertido al Señor, está caminando con Dios, que vengan estas cosas. Lo que pasa es que Satanás y los demonios son bien inteligentes, ellos no son tontos. Ellos han vivido por miles de años, ellos han conocido la raza humana, las diferentes culturas, conocen diferentes idiomas y saben los antepasados de uno. Quizá han estado en el pasado tentando a nuestros antepasados y saben las divinidades, no solo las de nosotros, pero las de los antepasados. Y lo que pasa es que cada generación tratan si los antepasados cayeron con el adulterio, tratan de traer tentaciones para ver si caes otra vez más. Todo explotando las grietas, las debilidades, y están buscando, como dice la palabra, que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, y no, dice Pablo, que no ignoremos sus maquinaciones, tus trampas, tus trucos. Él está siempre buscando. Tenemos que tener la armadura que dice Efesios 6 fuerte, especialmente el yelmo de la salvación, guardando nuestras mentes, y el escudo de la fe, protegiéndonos contra los dardos que tira el enemigo. Eso es lo que pasa. No dejarle espacio a Satanás. Vemos también varias hermosas escrituras que confirman que le agrada al Señor el matrimonio y que está instituido, o sea, afirmado por el Señor. Vemos en Isaías 62:5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Mateo 9:14-15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciéndole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. O sea, ahí mira el esposo y la iglesia, Jesús y la iglesia.
la conexión entre Jesús y la iglesia. 25, Mateo 25 narra la parábola de 10 vírgenes, las que estaban 5 preparadas, las sabias y las 5 insensatas que no estaban preparadas. Ahí otra vez estaba la iglesia esperando al novio, que es Jesucristo. Son todas estas ilustraciones de la boda, del matrimonio, del novio, de la novia. Es una afirmación de lo que de la Biblia con respecto a el matrimonio. Para las personas que no piensan que es importante, personas que están viviendo en relaciones que no toman ese paso de casarse, y no tiene que vemos la boda de Juan 3:29 también. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ahí el Juan el Bautista hablando de Jesús. Todas estas hermosas, vemos la boda del Cordero, que la referencia en Apocalipsis 19, de 6 al 9. Vamos a ver como dice ahí: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. 19. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la casa de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Somos ahí Efesios 5:27, que tocamos un poco: a fin de presentaros a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos todo esto confirmando la importancia del matrimonio en la Biblia y qué es lo que Dios piensa del matrimonio. También hay la diferencia entre matrimonio civil y matrimonio a través de eclesial en la iglesia. Lo importante es que se case. Puede ser civil por algunos motivos, quizá no tiene el dinero para preparar una boda en la iglesia, pero Romanos 13 nos dice algo muy importante. Vamos a Romanos 13. Se movió un poco la cámara ahí, perdón. Dice Romanos 13, tomamos nuestra Biblia: sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto,
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces vemos ahí que las autoridades están puestas por el Señor. Por lo tanto, si uno se casa por civil, tiene la bendición del Señor, porque esa autoridad está puesta por el Señor. Y a través de la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el imperio persa, el Ciro, el babilónico. Dios utilizó todas estas personas. Y recordando que Pablo hablaba en el imperio romano, un imperio que fue bien cruel, pero está hablando de que fue permitido por Dios y son servidores de Dios. Puede casarse civil y después puede recoger para casarse en la iglesia. Lo importante es que entienda el significado del matrimonio. Que el Señor los bendiga.